Buenos días a todos. Es un placer contar hoy en nuestra facultad con Katia Hueso, profesora colaboradora asociada en ICAI, Universidad Pontificia de Comillas. Nos trae una conferencia organizada por nuestro compañero Francisco Javier Perales, que es un profesor catedrático del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, muy comprometido con la creación de espacios naturales educativos. Ya en nuestra facultad contamos con un proyecto en inicio y desarrollo de ecoaula que está profundamente apoyado por esta Facultad de Ciencias de la Educación a través del Vicedecanato de Extensión Universitaria y Vida en la Facultad. Katia es licenciada en Biología por la Universidad de Leiden, Países Bajos, y es doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. Paralelamente a su trayectoria académica, cuenta con una destacada trayectoria empresarial, trabaja como consultora en medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo local, ejerciendo su labor tanto en España como en diversos países de Europa, África y América. Es cofundadora de la primera escuela infantil al aire libre de España, que además atiende a la diversidad funcional. Y también es cofundadora de Naturaleza Inclusiva, un proyecto para mejorar el juego basado en la naturaleza para familias con niños de diversidad funcional. Desde su extensa y rica experiencia profesional, hoy nos trae la conferencia Educar en la Naturaleza, aplicación en contextos formales y no formales, así que le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros acompañándonos en este espacio de encuentro, pues que espero que sea y se genere un intercambio de ideas fructífero para todas y todos. Ahora le quiero dar la palabra a Francisco Javier, porque él conoce de buenas manos pues todo lo que se está desarrollando en esta facultad y por eso la ponencia invitada que viene a darnos ideas, ¿no?, y a ilustrarnos sobre cómo llevar a cabo estos procesos. Muchas gracias, Katia. Bueno, para mí también es un placer haber traído a la otra Katia, a Katia Hueso. Dice que nunca ha habido tanta concentración de Katia en un mismo espacio. Y bueno, forma parte de un poco la línea que venimos trabajando en el departamento. Y como no, agradecer a la actual decana, a su equipo, a Pedro, con el apoyo que están prestando a una labor que empezamos ya en la anterior etapa de creación de un huerto, una compostera. Lo estamos ampliando ahora a ecoaula, ya supongo que habréis sentado algunos de los bancos exteriores. Queda ahora pues pintar el mural con un motivo propio de lo que es ese espacio. En fin, estamos avanzando. Me decía Pedro que ya está puesto como un espacio propio de la facultad que se puede reservar. En fin, poner nuestro granito de arena para intentar pues esa vuelta a la naturaleza que tanta falta nos hace a todos, ¿no? También agradecer a los presentes, como no, muchos de ellos alumnos míos de la asignatura de Educación Ambiental en Educación Social, y no me queda nada más que esperar que disfrutéis de la conferencia y que lo llevemos cada uno en sus competencias, cuando seáis educadores sociales, cuando seáis maestros en ejercicio, o intentar esa vuelta a la naturaleza, aunque sea pequeña dosis o progresivamente, puesto que nuestro alejamiento, por desgracia, es cada día más manifiesto. Y nada más, os dejo entonces en manos de Katia Hueso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, por esta invitación, que llevo poco tiempo en Granada, desde que llegué ayer por la tarde, pero me han acogido estupendamente y da gusto estar aquí. O sea que, bueno, un reencuentro con Granada que me hace muchísima ilusión. Hace muchísimos años estuve aquí, he venido varias veces, pero desde la última hasta ahora ha pasado mucho tiempo, o sea que encantada de volver. Y agradezco también el gesto que han tenido de ponernos estos pajarillos aquí junto a la ventana, porque parece como muy apropiado para el tema que vamos a tratar hoy. O sea, que una organización impecable, sin ninguna duda. Bueno, pues tengo un poco el desafío de en muy poco tiempo condensar cómo puede aportar la educación en la naturaleza a los sectores tanto formal como informal o no formal, ¿no?, todos los tres. Y por tanto
lo que he hecho ha sido más ir a la esencia de qué es educar en la naturaleza y cómo desde ese enfoque cada uno lo puede luego aplicar a lo que tenga entre manos, ¿no? Al grupo que tenga entre manos, al tema que tenga entre manos, a la etapa, al contexto, ¿no? Que cada uno pues necesite. Bueno, esta diapositiva la suelo poner para explicar cuál es mi trayectoria. Ya se ha explicado mi trayectoria, no voy a entretenerme mucho, pero sí quiero con esta diapositiva transmitir que mi contacto con el tema educación, más en concreto naturaleza, bueno, al ser bióloga y al ser también una persona interesada en la naturaleza, venía de más atrás, pero el contacto con ya la pata de educación, la culpa entre comillas la tienen mis hijas. Es fácil echar la culpa a las hijas de todo lo que te pasa. En este caso, como es algo positivo, pues lo puedo decir con tranquilidad, ¿no? Bueno, ellas fueron las que me hicieron interesarme en cómo podía desde la naturaleza transmitirles valores, transmitirles bienestar y bueno, eso empezó un camino de indagación, de exploración, de búsqueda que ha acabado, o que no ha acabado, pero que está donde está ahora mismo, ¿no? Y precisamente la analogía con la vía del tren pues quiere decir eso, que no estamos todavía muy en el principio del camino, queda mucho camino por recorrer y también es un poco un guiño a mi propia infancia porque yo de pequeña jugaba mucho al aire libre, como la gente de mi generación en general, pero es que en mi caso yo jugaba a lo de las vías del tren, poniendo la oreja para ver si venía y esas cosas. Hablaremos de la pedagogía del riesgo, que bueno, no hay que aplicarla de esa manera ni mucho menos, o sea, esto mis padres no sé si lo saben, pero desde luego no se lo voy a contar, o sea que, en fin, que hablaremos también del valor de cierto riesgo, no lo que hacía yo, pero sí otros riesgos, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde viene ese camino? Ese camino nace con esa pregunta que yo me hago, ¿cómo puedo conseguir que la naturaleza aporte algo a mis hijas, ¿no? En un entorno, yo vivo en Collado Mediano, un pueblo que está en la Sierra de Guadarrama. La afinidad con Granada puede ser fácil, ¿no? Porque vivo al pie de una montaña. Bueno, esto ha sonado un poco a Heidi, pero, pero es así. Collado Mediano es un pueblo que está a 1000 metros de altitud y tiene la sierra pues justo ahí al lado, la Sierra de Guadarrama, ¿no? Entonces, claro, un marco incomparable, entorno privilegiado, todos los tópicos del género, pues cómo era posible que los colegios, las escuelas infantiles dieran la espalda a todo aquello, dieran la espalda a la naturaleza, ¿no? Eran colegios que podían estar en cualquier punto del mapa, ¿no? Porque incluso la arquitectura era, bueno, pues anodina, ¿no? No tenía nada así que conectara con el lugar en el que nos encontrábamos. Entonces logré enganchar a 2 personas igual de locas que yo, también madres jóvenes en ese momento, o más jóvenes, y nos liamos la manta a la cabeza. Yo conocía iniciativas de educación en la naturaleza fuera de España, ellas conocían iniciativas de educación activa, de educación alternativa, y montamos el grupo de juego en la naturaleza Saltamontes. Esto fue en el año 2011, en ese momento no había nada parecido en España, sí que hay antecedentes que luego mencionaré, pero en ese momento algo parecido a lo que queríamos montar no existía, no lo había. Y bueno, ahora explicaré en qué consiste, pero así resumido en una sola frase, pues es una escuela o un proyecto educativo similar a una escuela como tal no nos podemos llamar porque no está reconocido este sistema en España, pero es un proyecto pedagógico dirigido a niños entre 3 y 6 años, segunda etapa de infantil, que está basado en las relaciones de respeto, en el juego espontáneo y, por supuesto, en la permanencia en la naturaleza. Esos 3 son los pilares pedagógicos, se podría decir, de Saltamontes. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, pues sobre todo me voy a centrar en el juego y en la naturaleza, que son los 2 pilares que podemos exportar, vamos a decir, a contextos más variados, ¿no? A lo mejor las relaciones de respeto, bueno, por supuesto también, pero es un poco más limitada el campo de acción cuando tenemos ciertas situaciones o contextos de contacto breve, digamos, con un grupo de alumnos que no conocemos. Ya hablaremos de eso, ¿no? Bien, pues ¿cuáles son las bases de la educación en la naturaleza? Vamos a empezar a poner un poco palabras a esta definición, a este término, no tanto para que yo siente cátedra, sino para que tengamos un vocabulario común y además sirva de discusión pues, con todos vosotros, que seguro que podéis aportar mucho a esa discusión. Adelante. Bueno, cuando hablamos, antes de proponer una definición, cuando yo dejo caer en una conversación de ascensor o de panadería, que tengo un proyecto de educación en la naturaleza, la gente se imagina algo así como esto, ¿no?
Y esto es una imagen, si no recuerdo mal, de la Institución Libre de Enseñanza, que en su momento hacían clases al exterior, pero lo que hacían era literalmente sacar el aula al exterior tal cual la tenían en el interior. Bueno, esto tiene ciertas ventajas, pero también tiene unos cuantos inconvenientes, ¿no? Que estés ahí, que te esté pegando el sol en la cocorota y los mosquitos y tal, pues a lo mejor es incómodo, ¿no? Y desde luego no es lo que yo quiero plantear aquí, ¿no? Cuando empiezas que si el juego libre, que si el respeto, que si tal, pues ya se imaginan más algo de esto, ¿no? Tampoco es exactamente eso, ¿no? Este rollo hippie y tal, educación activa, alternativa, tal. Bueno, tampoco es eso, hay una cierta estructura y una manera de hacer las cosas. Y esto viene de atrás, esto no es una cosa que nosotros hayamos inventado en nuestro proyecto, ¿no? Sino que viene, si nos vamos muy atrás, nos vamos a los filósofos peripatéticos que daban clase caminando, paseando con sus alumnos, sus discípulos, cosa que por cierto también hizo Giner de los Ríos, otros pedagogos como Rosa Sensat, el padre Andrés Manjón, que creo que aquí en Granada tuvo mucho predicamento, ¿no? con sus escuelas Ave María. O sea, esa docencia al aire libre es algo que se ha practicado toda la vida. Lo que pasa es que estamos rescatando los beneficios, digamos, que tiene esa manera de impartir docencia. De momento nosotros en Saltamontes nos inspiramos en lo que ya se venía haciendo en el norte de Europa, era lo que más, bueno, por lo menos conocía yo, tenía contactos en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, había vivido en alguno de estos sitios y conocía, así en líneas muy generales, colegios o escuelas que salían al exterior. Dije yo, corcho, si lo pueden hacer en un sitio como Suecia, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en España, ¿no? Y bueno, ya cuando empecé a indagar, empecé a contactar con otros especialistas, otros expertos en estas cosas, pues ya empezamos a elaborar un mapa. Este mapa lo hicimos en el 2017, en una conferencia donde nos juntamos ahí varios que estábamos en este meollo, y salen cifras bastante llamativas, ¿no? En Alemania, por ejemplo, estamos hablando de 2000 o más escuelas infantiles en la naturaleza. En Escandinavia andamos por los centenares. En estos dos países, o sea, Alemania, bueno, países, regiones, y en Escandinavia más o menos el 25% de la población infantil está escolarizada en una escuela infantil al aire libre. En otros países menos, pero bueno, Italia ya va por las 100 más o menos, en España ya andaremos por las 60, 70, en Chequia 144, son países que han ido reconociendo este modelo educativo. Y claro, se nota la explosión, ¿no? En los países donde no, bueno, España es un poco una rareza, pero los países donde no, pues hay unidades o decenas como mucho, ¿no? Bueno, pues ¿qué es esto de educar en la naturaleza? Yo propongo un poco esta definición que la he ido tuneando con el tiempo, la escribí hace casi 10 años y he ido cambiando, matizando alguna cosita, pero podemos definir como proyectos que tienen un enfoque pedagógico dirigido la voy a leer porque es muy larga, que ofrece a las personas un contacto regular, directo y permanente con la naturaleza silvestre, en la que ésta es el escenario de referencia, la fuente de materiales, protagonista de su aprendizaje, desarrollo y bienestar e inspiración para un estilo de vida sostenible, ¿no? en el futuro. Bueno, vamos a respirar y voy deteniéndome un poco en las palabras que aparecen en negrita. Entonces, enfoque pedagógico no es solo salir al campo, salir al campo con una intención educativa, con una intención de facilitar procesos de aprendizaje. Las personas, cualquier persona se puede beneficiar, en este contexto estaremos a lo mejor más pensando en la infancia o incluso en la adolescencia, pero cualquier persona, cualquiera de nosotros se puede beneficiar de estar en un contexto pedagógico al aire libre, ¿no? Con distintos fines, distintos contextos, distintos ambientes, pero se puede hacer, ¿no? Contacto regular, directo y permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un hábito, no hay una regularidad en permanecer en la naturaleza. No es la excursión de final de curso, no es la visita a una granja escuela, no es algo que hagamos puntualmente, sino que hay regularidad, hábito. Porque esto lo que permite es una conexión con el lugar. O sea, no es tampoco que haya hábito de ir a 1000 sitios, ¿no? O cada vez a uno distinto, sino que estemos habituados a un lugar que constituya nuestro lugar de referencia. Contacto directo, lógico, estamos tocando con todos los sentidos, o sea, la naturaleza en modo sensual, ¿no? No es un vídeo de naturaleza, no es un experimento de laboratorio, es
tocar con todos los sentidos, tocar, sentir, oler, oír, ¿no? Permanente, en el sentido de permanecer, no se trata de hacer marchas, de subir a una montaña, de hacer no sé cuántos kilómetros, para eso hay otras actividades, que está muy bien, o sea, cada cosa tiene su aquel, ¿no? Pero en este caso la idea es permanecer para facilitar esa conexión íntima, profunda, significativa con el medio en el que estamos. Bien, continúo, todavía estoy en la segunda línea. La naturaleza silvestre. ¿Qué quiere decir naturaleza silvestre? Quiere decir una naturaleza poco manipulada por el ser humano. Que lo mismo puede ser en lo alto del Veleta, que no es que sea muy práctico, así para todos los días, pero puede ser también un solar. Puede ser un patio que esté allí un poco, no voy a decir dejado de la mano de Dios, tampoco es eso, pero un lugar donde no haya una manipulación, un ajardinamiento muy intenso, ¿no? Entonces puedes estar casi en cualquier lugar que esté un poco a su libre albedrío, ¿no? Un bosquecillo, una ribera de un río, ¿no? Este tipo de sitios. Escenario de referencia, como he dicho antes, es el lugar al que vamos habitualmente, en el que permanecemos y por tanto establecemos una conexión con ese lugar, hay una relación con ese lugar y eso pues se convierte en nuestro lugar marco de referencia, ¿no? Cuando piensas en tu escuela, piensas en un edificio, en unas aulas, pues los niños que van a este tipo de escuelas piensan en ese bosque, en esa playa, en ese monte, ¿no? Fuente de materiales. Los materiales casi siempre son lo que vamos a encontrar por allí, palos, piñas, piedras y bueno, otras cosas que no necesariamente empiezan por P. Podemos coger hojas también, semillas, en fin, ese tipo de cosas. Protagonista de su aprendizaje, desarrollo y bienestar. Esto lo voy a elaborar un poquito más ahora después, pero es donde suceden todas estas cosas que contribuyen a tu crecimiento como persona. Y, por supuesto, inspiración para un estilo de vida sostenible en el futuro. Cuando permaneces en la naturaleza, estableces una relación significativa con ese lugar, lo que estás haciendo es generar recuerdos, generar memorias, generar una parte que va a ser tuya para siempre, ¿no? Yo he mencionado antes la vía del tren donde yo jugaba de pequeña. Tengo recuerdos de ese sitio, tengo experiencias, tengo sensaciones, ¿no?, que asocio a ese lugar y no se me van a olvidar nunca. Entonces, esto es como la casa de los abuelos, a la que no has ido en no sé cuántos años, ¿no?, que la recuerdas con cierto cariño, con cierto afecto y te apetecería poder volver o te apetece que esa casa permanezca como estaba cuando tú la conociste, ¿no? Pues con la naturaleza igual, es esa casa que tú quieres mantener, que tú quieres recordar, ¿no? Sí. Bien, la naturaleza, en este tipo de proyectos, el contacto que establecemos es, primero, como hogar. La naturaleza tiene que sentirse como un lugar cómodo, confortable, agradable en el que estar, porque si no, no vamos a conectar con ella, vamos a estar pendientes de que no me pase nada, ¿no? Si estás con una sensación de inquietud, de miedo, de que algo malo te va a pasar, pues no vas a conectar a este nivel con la naturaleza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como acompañantes, facilitadores, educadores, es generar un ambiente para que ese espacio se convierta en un hogar. Esa es para mí la gran diferencia entre ambiente y espacio, ¿no? El espacio es el lugar físico y el ambiente es lo que nosotros, con nuestra actitud, con nuestro acompañamiento, hacemos que se sienta, ¿no? Si nosotros mismos no estamos a gusto en la naturaleza, nos pica, nos molesta, nos da calor, nos da frío, pues no vamos a transmitir sensaciones positivas. Ahora, si nosotros estamos contentos, relajados, alegres, pues vamos a transmitir una sensación agradable a las personas que están con nosotros, ¿no? Tampoco se trata de toda alegría, jijiji, jajaja, ¿no? No es eso, sino es una sensación más serena, ¿no? Y una vez que hemos conseguido que los niños, en este caso, o las personas que están con nosotros estén a gusto, es cuando empieza la naturaleza a ejercer su función de espacio de fantasía, de espacio para el juego. Y además esto nos sirve a nosotros también. Cuando estamos en la naturaleza nos despierta un poco ese niño interior, ¿no? Y nos invita a movernos, a explorar, a mirar qué pasa, y fíjate las flores, fíjate los pájaros, ¿no? Bueno, pues es ahí cuando empiezan a jugar, cuando ya están, digamos, tienen los parámetros controlados y ya pueden empezar a relajarse y explorar, ¿no? Y ahí es ahí donde empieza el aprendizaje. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a la típica visita, pues eso, a un centro de educación ambiental o a un centro, a una granja escuela, aquí no voy a hacer muchos amigos con lo que voy a decir,
Pero es muy habitual que nos cuenten primero la parte más racional, ¿no? Nos explican unos paneles estupendos que te explican, bueno, aquí las especies endémicas, la conservación, el no sé qué, las amenazas, tal. Te explican toda la parte teórica, luego si queda tiempo haces un taller de lo que sea, pues vamos a hacer cajas nido, vamos a hacer juguetes con palos, vamos a hacer lo que sea, y luego ya si sobra tiempo jugamos. Pero claro, ¿qué hemos conseguido con eso? A lo mejor eso a partir de cierta edad se puede hacer sin mucho problema, cuando tienes un público que ya funciona de manera, bueno, pues muy intelectual, vamos a decir, ¿no? Pero con un público más pequeño, con niños, esto no funciona, porque llegan a un sitio que no conocen y están más pendientes de su entorno que de lo que tú les estás contando. Entonces mi recomendación es empezar al revés, dejar que jueguen un poco, que conozcan el sitio y luego ya a lo mejor les vas explicando, ¿no? Pero dejar que primero ellos mismos sientan ese lugar como un espacio seguro, con un ambiente agradable y no tener que forzar a que lo tengan que construir mientras tú les estás contando lo importante, que es ese lugar, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede entonces aplicar este enfoque de educación en la naturaleza? Porque hasta ahora estoy refiriéndome a las escuelas en la naturaleza, ¿no? O ese es un poco el marco de referencia que estoy proponiendo. Pero eso no es más que uno. O sea, ahí, dentro de las escuelas en la naturaleza, además hay distintos modelos. Está la escuela de la naturaleza más o menos clásica, que los niños van todos los días al entorno natural y están allí con su equipo pedagógico, con su lugar de referencia. Hay otro modelo, que es el modelo que hacen las Forest School en Reino Unido, que es educación combinada. Es decir, que una escuela convencional lleva a los niños con regularidad a una escuela en el bosque o ellos mismos hacen sesiones de forma habitual en la naturaleza, es decir, que salen, pues qué sé yo, un día a la semana o una semana al mes o 15 días al trimestre, no sé, cosas así, ¿no? Luego tenemos la docencia al aire libre, que sería pues todo esto que conocéis de los patios naturalizados, que se utilizan no solo para el recreo y el descanso, sino también para la propia docencia, que además por alguna razón solo se usa para educación física y ciencias naturales. Es que cualquier cosa se podría impartir al aire libre. A mí me preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué podemos explicar al aire libre? Ya cuando pensamos en el currículum, ¿no? Pues yo le doy la vuelta a la pregunta, digo, dime qué cosa no puedes impartir al aire libre. Incluso tecnología, llegado el caso, puedes hacerlo, ¿no? Ahora con los móviles, aplicaciones, tablets, pues hacer cualquier cosa al aire libre, matemáticas, lengua, historia, economía, plástica, música, lo que sea, todo se puede hacer al aire libre. La cuestión es que, claro, hay que hacerlo de una determinada manera. No vale con sacar las sillas y dar la clase fuera, ¿no? Bueno, por poder se puede, pero... Entonces la docencia al aire libre la podemos hacer en el patio, la podemos hacer en el parque de enfrente del cole o en un bosque que haya cerca, un trocito de naturaleza que tengamos cerca, eso ya donde se considere, ¿no? Y luego está la educación ambiental. La educación ambiental tiene un desafío importante con respecto a las otras. Y es que no tenemos un contacto habitual con ese grupo que tenemos entre manos. Entonces, hacer un enfoque pedagógico, ¿no? Con su conocimiento del grupo, conocimiento de dónde vienen, hacia dónde queremos ir, es mucho más difícil, porque en algunos centros de educación ambiental pues te vienen grupos como chorizos, así, ¿no? Uno detrás de otro, y no tienes ni tiempo de saber ni de qué cursos son. Ya no te digo si están viendo un tema o están viendo otro. Esa parte es difícil, yo lo comprendo desde el punto de vista del profesional que está ahí, porque bueno, pues no le queda otra que intentar acoplarse en el ratito que tiene con ese grupo a sus necesidades. Eso es complicado, pero bueno, a lo mejor con las pistas, algunas ideas que voy dando aquí, pues se puede afinar un poquito, ¿no? Bueno, pues voy a desglosar los 3 principios pedagógicos de Saltamontes: el respeto, el juego al aire libre y la naturaleza, ir desglosándolo un poquito para que veáis qué beneficios puede tener cada uno y bueno, trataré de conectar con distintas maneras de aplicarlo, ¿no? Entonces, las relaciones de respeto me voy a detener poquito por esto que acabo de decir, porque depende mucho de esa conexión previa que tú tienes con el grupo, y si no la tienes, obviamente vas a tratar al grupo con respeto, eso está claro, pero no tienes esa posibilidad a lo mejor de profundizar en construir una determinada manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en general las relaciones de respeto en la educación de la naturaleza se basan en 3 pilares, que es el respeto a uno mismo, el cuidarse, el tener autonomía, el tener resiliencia, flexibilidad, el aprender
a gestionar los riesgos, ¿no? Lo de la oreja en la vía del tren, por ejemplo, pues no era muy buena idea, ¿no? Me cuido. Luego está el respeto a los demás, cuido a los demás, les tengo en cuenta. Al estar en la naturaleza, estamos en un espacio abierto con sus riesgos y por tanto puede ser que bueno, pues, o sea, no tenemos la contención, ¿no?, que nos da un aula o que nos da un entorno más humanizado, vamos a decir. Entonces es más necesario tener esa relación de grupo, esa relación con los demás que nos permite cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Y finalmente el cuidado del entorno, claro, lógicamente, pero eso, fijaros que casi sale de forma natural, porque si estás habitualmente en el entorno natural, ¿por qué vas a querer destruirlo? ¿Por qué vas a querer estropearlo, ¿no? Si ese es tu lugar de juego, es tu lugar de conexión, ¿no? Bueno, y en cuanto a las relaciones de respeto, en conexión con la parte más pedagógica, estarían pues palabras clave como estas, ¿no? La observación, con no juicio, ¿no? El observar, como hacen los antropólogos en el fondo, la observación no participante o la observación participante también, que llaman los antropólogos, que es bueno, el estar en un entorno sin influir demasiado en él. El observar lo que está pasando, pero sin poner de tu cosecha, digamos, e intentar ver. Además, el ver, no sé si os gusta Mortadelo y Filemón, a mí me gusta mucho porque suceden cosas en distintos planos, ¿no? Está la acción que está en primer plano y luego suceden un montón de cosas por ahí detrás, siempre hay una lagartija por ahí haciendo... no sé si os suena todo esto, pero... bueno, yo aprendí a leer con Mortadelo y Filemón, si hay aquí alguien de didáctica de la lengua, pues supongo que sabrá a qué me refiero, ¿no? Y me gusta porque hay distintos planos en los que suceden cosas. Pues en la acción, cuando los niños están jugando al aire libre, pasa igual. Tú estás viendo lo más evidente, pero hay que leer qué es lo que hay detrás. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué están relacionándose de esa manera? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Por qué les interesa de repente tal cosa y no otra? ¿Por qué surgen los conflictos? ¿Están cansados? ¿Están hambrientos? ¿Ha dormido mal? ¿Qué sé yo? Bueno, pues esta es la labor que tiene que hacer esa persona que observa y que es muy difícil cuando tú estás con un grupo que no conoces. Pues claro, yo qué sé por qué se han enfadado esos dos, si no les conozco de nada, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es más complicada. El no juicio también por eso, por decir, bueno, se han enfadado, pero vamos a resolver. No voy a decir, es que este siempre es el malo, este siempre es el bueno, ¿no? No poner etiquetas, este tipo de cosas. La escucha activa va un poco en esa línea, supongo que habréis oído mucho también, de escuchar con atención, no solo escuchar con las palabras, sino escuchar con todo tu ser, ¿no? Entender qué es lo que te están diciendo con su lenguaje también no verbal, con el lenguaje corporal, con los gestos, con los actos, ¿no? La comunicación no violenta, el tratar de usar formas de dirigirse los unos a los otros que sea respetuosa, ¿no? Pues eso, no poner etiquetas, no sacar conclusiones, digamos, demasiado rápido. El registro de documentación es otro de las grandes dificultades, eso sí, para todo el mundo, registrar y documentar lo que está pasando, las evidencias de aprendizaje, por ejemplo, cómo sé que realmente se ha adquirido un aprendizaje. Bueno, esto daría para cursos enteros sobre este tema, o sea que no voy a entrar, pero es complicado cuando estás en un contexto de juego libre. Claro, en un contexto de aula es más sencillo, unas fichas, lo que sea, pero aquí pues hay que buscarse un poco las castañas. Y la acción tutorial, finalmente, ¿no? El dar el feedback, retroalimentación a las familias o a otros profesionales o a quien sea de lo que ha estado pasando allí. Pues, claro, para eso el registro es muy importante, para luego poderlo recuperar, ¿no? Bueno, todos estos son temas que dejo ahí, es un cajón ahí que podría dar para mucho, pero me quiero centrar más en el juego y en la naturaleza, o sea que vamos a pasar ahora a las bases del juego en la naturaleza. El juego para mí es un concepto muy difícil de definir. Recuerdo, hace tiempo escribí un libro sobre ese tema y yo no soy pedagoga, entonces dije, a ver, vamos a ver qué es el juego para mí, por lo menos cómo lo entiendo yo, y me puse a leer a unos, a otros y tal. Y al final llegué a la conclusión de que el juego se define mejor como un verbo, como el verbo jugar, más que como el sustantivo juego, ¿no? Porque el verbo jugar implica acción, implica decisión, implica motivación, implica toda una serie de aspectos que tienen más que ver con acción que con una foto, ¿no?
Y en la naturaleza ese juego se despliega por completo, ¿no? Ahí, en ese juego hay placer, hay creatividad, hay riesgo, hay libertad. Es un juego muy rico, muy variado, muy nacido desde muy dentro, ¿no? Que a lo mejor en otro tipo de juego no vamos a tener. Y esto es importante porque ahora mismo estamos en un contexto en que las pantallas dominan completamente el juego, nunca mejor dicho, y además son juegos creados por otros, inventados por otros, que nosotros somos simplemente agentes pasivos, ¿no? Receptivos de aquello, y bueno, tenemos la sensación de que estamos haciendo algo porque nos dan opciones, pero todo eso está muy, muy marcado, ¿no? Entonces hay quien habla de si esto que estamos viendo ahora en la infancia, que lo está, bueno, y nosotros mismos también, para qué negarlo, si esto se puede considerar un síndrome de déficit de naturaleza. Este es un palabra que se inventó un periodista que ha escrito varios libros, Richard Louv, L-O-U-V, que escribió El último niño en los bosques, creo que se ha traducido así en castellano, si no pues lo puedo mirar y haceroslo llegar. Y inventó esta palabra, síndrome de déficit de naturaleza, como algo que está sucediendo ya. Él es periodista, entonces esto lo definió como algo, bueno, como una palabra sexy, vamos a decir, para llamar la atención, ¿no? Pero luego se dio cuenta, y ha habido estudios después, de que esto realmente está teniendo consecuencias sobre la salud. Hay personas que están teniendo problemas psicológicos, problemas físicos, por no estar más tiempo en la naturaleza. O sea, que ese síndrome se ha convertido en una enfermedad casi real, ¿no? Y el médico ya nos tiene que empezar a recetar salir a pasear, salir a la naturaleza, escuchar los pajaritos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha manifestado ese síndrome de déficit de naturaleza? Ha habido estudios, y este es uno bastante curioso, que ha estudiado unas 6.000 canciones de los últimos 50 años, más o menos, sí, de los últimos 60 años. Ha tomado 6.000 canciones del mundillo pop rock y ha mirado las letras, ¿no? Y cuántas de estas canciones usan palabras relacionadas con la naturaleza. Y cómo ha ido bajando el uso de palabras relacionadas con la naturaleza en la música popular, ¿no? Bueno, otro día vi un estudio parecido con la complejidad de las letras, ¿no? Con el vocabulario, con las rimas y todo esto, y también iba la cosa peor, o sea que esta civilización se nos está yendo al garete, pero rápido, ¿no? Bueno, aquí vuelvo otra vez a la diapositiva de antes, la que habéis visto del hogar, espacio, fantasía y aprendizaje, porque me quiero centrar en esta última parte, en el espacio-aprendizaje. Ya nos hemos relajado, ya conocemos el sitio, ya hemos empezado a jugar. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, normalmente esta pirámide la conoceréis, la pirámide de Dale, que nos dice cuánto aprendemos según de qué manera nos llega la información. Entonces, en el aula, o por lo menos en casa cuando estudiamos, en el escritorio, tenemos nuestros recursos mínimos, ¿no? Pues es leer, escribir, poco más, escuchar, como estáis haciendo ahora, y espero que os quedéis con un poquito más que el 10% de lo que oigáis hoy. Luego ya, si somos un poco más activos, pues podremos quedarnos con un poquito más, y vemos vídeos, y hacemos experimentos, estamos en laboratorio, este tipo de cosas, pues podemos llegar hasta un 50%. Ojo que al parecer esto no está demostrado científicamente, pero bueno, sí creo que es intuitivo que cuanto más activos seamos, más vamos a aprender, ¿no? Y la manera más útil es participar del proceso de aprendizaje, crear el proceso de aprendizaje nosotros mismos. Es decir, incluso diseñar tú mismo pues, los talleres, las lecciones, los debates, hacer simulaciones, hacer tangible eso que estamos aprendiendo. Y eso en la naturaleza es como mejor funciona, porque es inmersión pura y dura, ¿no? Y si además lo hacemos desde el juego libre, desde nuestra propia motivación, pues 100% más, ¿no? Porque primero tendremos esa motivación y segundo es que lo estamos dirigiendo desde el principio. Y ahora veremos eso cómo funciona. Pero voy a mostrar primero, en esa definición de juego, cómo podemos aplicar el juego o el jugar en un contexto educativo. Lo habitual es que nos quedemos un poco en este rincón, es decir, utilizar el juego para impartir un contenido curricular concreto, que por supuesto de vez en cuando hay que hacerlo. Podemos también jugar como actividad lúdica para relajar, para romper el hielo, para
transiciones, para muchas situaciones nos puede interesar un juego simplemente lúdico, divertido, sin más, ¿no? Luego tenemos otro nivel que sería el juego propuesto, que es un juego, sí, diseñado por otros, pero lo proponemos y el que quiera se une y el que no, no se une. El siguiente sería el juego provocado. Yo coloco un material, elijo un determinado espacio, creo un determinado ambiente con la intención de que surjan cosas en una determinada dirección, ¿no? Si yo quiero, pues qué sé yo, que hagan cosas de arte con materiales naturales, pues a lo mejor dejo por ahí unas piedras, unos palos, ¿no? Para que hagan figuras, qué sé yo. O me busco un espacio abierto si lo que quiero es un juego activo, me busco un espacio más recluido, con arbustos, con árboles, más cerrado, si quiero un juego más de... o quiero que estén a la sombra, o me busco unas rocas si quiero que trepen, ¿no? O sea, que tú puedes influir bastante en el tipo de juego, ya simplemente eligiendo el espacio y creando determinadas condiciones anímicas en el grupo, ¿no? Y luego ya estaría el juego espontáneo, que es aquel que surge con lo que hay en el lugar y que surge a cada uno de manera natural, valga la redundancia, ¿no? Y esto los niños lo veréis. Un niño creo que juega en todos los contextos de su vida mientras está despierto. Quiero decir, los niños juegan, todo es a través del juego, ¿no? Cuanto más pequeños, más, claro. Incluso se habla de que en el Holocausto, en los campos de concentración, había niños en estos campos y jugaban a matarse los unos a los otros, que era al final lo que veían a su alrededor, por desgracia, ¿no? Pero jugaban, era su manera de procesar también todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el juego espontáneo para mí, si quieres, bueno, paso primero a simplemente a resumir. Las clases y la actividad lúdica sería un juego muy dirigido. Hay una persona que organiza la actividad, dirige lo que está sucediendo, hay un director de orquesta o directora, que es el que manda, ¿no? Y tú haces lo que te piden y te puede apetecer o no, pero eso es lo que toca. En el propuesto y provocado sería opcional, tienes la opción de salirte o no hacerlo, ¿no? Y hacer otra cosa. Ahí hay ya una cierta libertad, de tal manera que el que lo hace sí que tiene ganas de hacerlo, ¿no? Y el espontáneo ya sería el juego libre más genuino, ese que has creado desde los inicios, o sea, tú has decidido con quién, a qué, con qué materiales, en qué lugar y durante cuánto tiempo quieres jugar. Y ese sí es el juego libre genuino. Y la diferencia entre espontáneo y libre es que el juego espontáneo es simplemente el que surge de forma natural y el juego libre es aquel que se siente como libertad, es decir, que el que está jugando sabe que es libre y sabe que puede hacer esas elecciones. Entonces esa consciencia hace que le pueda sacar todo el jugo al juego, nunca mejor dicho. Y hay quien dice, no es una frase mía, pero me gusta mucho, que el juego libre, o sea, el juego, perdón, es como el amor, o es libre o no lo es. ¿No? Bueno, pues es una interpretación, pero con la que estoy bastante de acuerdo en general. Ahora sí. Y el juego libre entonces nos lleva, cuando hacemos juego libre de verdad, que está dirigido desde los inicios hasta el final por nosotros mismos, nos lleva a lo que yo llamo el modelo de aprendizaje autónomo, que es un modelo de aprendizaje en el que el protagonista del juego hace todas las etapas que llevan al aprendizaje. Y veréis cómo, además estoy en una facultad de educación, departamento de didáctica de las ciencias, pues veréis cómo esto es ciencia en acción, es cómo se hace ciencia y cómo hace ciencia un científico hecho y derecho, ¿no? Entonces, en la primera fase de ese juego, además lo veréis mucho en los niños pequeños que están primero observando, ¿no? Cuando llegan a un sitio que no conocen, están un poco mirando a ver qué se cuece aquí y simplemente observan, no hacen mucho más, ¿no? Es una actitud más o menos pasiva y es algo muy concreto que está sucediendo en ese lugar y en ese momento. En la siguiente etapa, ya cuando observa un poco, se dedica a explorar. Voy a mirar un poco, a ver qué hay por aquí, a ver qué es esto, a ver quiénes hay, a ver qué materiales hay. Obviamente no son decisiones conscientes por parte del niño, el niño lo hace sin saber muy bien que está haciendo ese recorrido, digamos, ¿no? Y ya empieza a indagar. Dice, oye, ¿qué pasaría si tal? Esto en el fondo es lo que veis también cuando hay un bebé sentado en una trona y tira cosas al suelo, está haciendo eso mismo. Porque a lo mejor no es consciente que está haciendo un experimento, pero lo está haciendo, ¿no? En la siguiente etapa ya vamos a experimentar. Ya me he hecho una pregunta, ¿qué pasa? Y en la foto puse muy expresamente unos niños junto a un charco
porque es un ejemplo que me gusta mucho poner, de un niño pequeño que está un poco más pequeño que estos, que está junto a un charco y se dedica a tirar piedras al agua y viendo a ver qué pasa. Está en este momento de experimentación. Estoy tirando piedras, a ver qué pasa. Primero ha observado, ha visto que había un charco, ha indagado, oye, ¿qué pasaría? Y se sienta y coge unas piedras y empieza a tirarlas, ¿no? Bueno, pues al final extrapola. Las piedras se hunden. Porque además en el ejemplo este que os cuento, que lo saqué de un libro, me gustó mucho, había un educador a su lado. Y el educador nunca le dijo, fíjate, las piedras se hunden, ¿no? Que es lo típico que haríamos todos. Y además así con ese tono... sí. Bueno, pues este no hizo nada y lo único que se le ocurrió es ponerle un trocito de madera al lado que tenía más o menos el mismo tamaño que las piedras. Y dejó que el niño continuara. Y cogió la madera, la tiró y anda, coño, esta flota, ¿no? Y entonces ya empezó a preguntar, ya hubo un diálogo, pues sí, ya empezó a aprender qué estaba pasando allí, extrapoló, las piedras se hunden y la madera no. Y ya tenemos construcción de conocimiento. Y al extrapolar también se dará cuenta que cuando vaya a otro sitio o a otro charco con otras piedras o una situación similar, sabrá lo que pasa. Cuando nosotros hacemos juego dirigido, estaríamos como mucho aquí, en la experimentación. Venga, chicos, vamos a coger unas piedras, vamos a ponernos aquí junto al charco, a ver qué pasa, ¿no? Esta situación es muy habitual, sobre todo cuando tenemos poco tiempo, pues lo comprimimos y lo dejamos todo aquí. Y además, sin solución de continuidad, bueno, ya habéis visto, ¿no? Las piedras se hunden, venga, vamos al siguiente taller, que tenemos prisa, que se va el autobús, ¿no? Bueno, pues claro, la educación en la naturaleza está muy conectada con la educación lenta, con la pedagogía de la lentitud, el tiempo, ¿no? El dar tiempo para que estas cosas maduren, como la buena fruta, madura en un árbol y no en la bandeja de Poliespan del supermercado, ¿no? Ahora sí, bueno, un pequeño chiste que me hace mucha gracia por el contexto, ¿no? Sí, así estamos. Y bueno, ya sí, ahora quiero centrar un poquito en la naturaleza, el último tercio a lo mejor de lo que queda de charla, beneficios de educar en la naturaleza, y esto aquí entenderlo como beneficios para cualquier contexto educativo, cualquier formato, nos vale a todos. Lógicamente, cuanto más tiempo estemos en la naturaleza, cuanto más regularidad, permanencia, etcétera, pues mayores van a ser estos beneficios. Pero nos puede valer también, casi si me apuras, si ponemos un tiesto en el alféizar del aula. Es cuestión de actitud, de mirada y de interés, ¿no? Entonces, bueno, beneficios hay apuñados, hay muchísimos. Yo los he clasificado un poco, me gusta clasificar, mi sangre germánica patina un poco por ahí. Y bueno, tengo dos grandes categorías, beneficios para el desarrollo, beneficios para la salud, y dentro de beneficios para el desarrollo estarían aquellos que tienen que ver con lo cognitivo, con el aprendizaje. Toda esta lista de beneficios, además veréis que son beneficios transversales, no son asociados a una pata concreta del currículum, sino que tocan todas las patas, pero son, digamos, habilidades cognitivas en general, ¿no? ¿Qué interés pueden tener estos beneficios? Pues sobre todo para los inspectores de educación. Cuando te toque explicar por qué estás haciendo docencia al aire libre y por qué esto es importante y por qué no sé qué, pues se puede poner esta ristra y mientras se pueda demostrar con ese registro y documentación al que me refería antes, pues fantástico, ¿no? Luego están los beneficios para el desarrollo emocional, que tienen que ver con el bienestar de los niños, de los alumnos, de las personas que están en ese contexto educativo, y que está muy relacionado con no solo la permanencia en la naturaleza, sino esas actitudes de respeto que decía antes, con ese juego, o sea, esa triada, digamos, entre juego, respeto y naturaleza, pues es donde vamos a conseguir afianzar muchos de estos beneficios emocionales. Y estos son los que interesan a las familias. Cuando vais a presentar un proyecto a posibles familias que quieran participar, pues aquí es donde hay que incidir, ¿no? Luego están los beneficios para la salud en general y luego está para la salud inmediata, ya sea física o mental, otro gran tema. Estas lógicamente interesan a cualquiera, ¿no? A todos nos interesan y además tienen la gracia de que estos beneficios también son para los acompañantes, para los educadores, no solo para los niños. O sea, todos nos beneficiamos de estar en el medio natural,
también los adultos que estaremos allí acompañando, ¿no? Y luego estos beneficios que he puesto aquí, los beneficios para el planeta, beneficios que serían más a largo plazo, esa inspiración a la que me refería antes para un estilo de vida sostenible. Lógicamente, si hemos tenido una relación afectuosa, una relación positiva, emocionalmente significativa con la naturaleza, la vamos a querer cuidar, y esto va a ser algo a largo plazo. Pero es que además la vamos a querer cuidar y vamos a querer invitar a otros a que la cuiden, otros que a lo mejor no han tenido esa relación tan íntima o tan cercana, pero sí podemos convencer, ¿no? Podemos hacer un poco de mancha de aceite e impregnar a otros. Bueno, esto no sé muy bien a quién puede interesar, a todos por supuesto, pero es más difícil de argumentar porque es a largo plazo. Pero bueno, yo creo que es algo que es, desde el contexto de educación ambiental en el que nos movemos, esencial, ¿no? Porque de eso trata la educación ambiental, de hacer cambios a largo plazo, de hacer cambios duraderos, estables, ¿no? No solo una cosa, no solo un flash así de plantitas y florecitas y cosas así, ¿no? Que es como a veces se ve a la educación ambiental. Vale. Bueno, voy a poner varios ejemplos de estos beneficios, porque lógicamente no me puedo detener en todos, pero voy a poner algunos ejemplos donde he encontrado evidencias científicas más, bueno, fáciles de explicar. Y un ejemplo es, por ejemplo, la fantasía y creatividad de esta foto la tomé yo en Saltamontes. La mayoría de estas fotos están en el contexto de Saltamontes, o en nuestra zona por lo menos. Aquí veis unos niños que han hecho unas bolas de barro. Y esta foto me gusta mucho porque tiene, como decía antes con Mortadelo, tiene varias capas, ¿no? Tiene una historia detrás. Ya no solo lo que se ve aquí, que aquí desde el punto de vista curricular, estamos hablando de niños de entre 3 y 6 años, desde el punto de vista curricular hay un montón de cosas que se pueden interpretar, de formas, volúmenes, matemáticas, cooperación, escucha, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y luego está la intrahistoria de esta foto, que este barro está en un pequeño rezumadero que hay cuando el freático está así muy alto, cuando ha llovido, pues hay una zona donde supura un poquito de agua y se forma barro. Pero ¿qué pasa? Que esa zona está en sombra, sobre todo en el invierno, primavera temprana, está en sombra casi todo el tiempo, hasta mediodía, más o menos hasta las 12, eso está en sombra y por tanto congelado, porque ahí hace frío. Entonces hasta las 12 tú ahí no coges barro ni para atrás, porque está hecho una piedra, ¿no? Tienes que esperar a que el sol suba por encima de las encinas, esté dando en la tierra, que es de color negro, muy oscura, enseguida se derrite y ya puedes coger el barro. Qué lección tan maravillosa, ¿no?, de la naturaleza, que nos dice que esto no es Amazon, no hay que darle al clic para que te den un cacho de barro, ¿no?, sino que tienes que esperar a que sea el momento para ello. Bueno, pues utilizo esta diapositiva para ilustrar esta gráfica, que es una tesis doctoral en alemán, no es un problema de la pantalla, es que está en alemán. Y es un estudio que hizo, una tesis que hicieron en los años 2000, sí, principios de los 2000, que comparaba a los niños que salían de escuelas infantiles regulares frente a escuelas infantiles en la naturaleza, que en Alemania llevan ya bastante tiempo, y entonces comparaba cómo era su preparación para iniciar primaria al año, o para estar en primaria más o menos al año de salir de la infantil, ¿no?, de la etapa infantil. Entonces, en las barras en color azul veis los resultados para la escuela infantil ordinaria y en las barras de colores las escuelas infantiles en la naturaleza. Y aquí pues los puntos que sacaron, ¿no? Entonces tenéis distintas áreas, el área de concentración y capacidad de mantener la atención, el área de relaciones sociales, el área de cooperación con otros compañeros, música, área cognitiva y área corporal, o educación física si se quiere. Bueno, pues estas son las notas que sacaron en cada una de ellas. Pero claro, yo la primera vez que vi esta gráfica dije, está fatal, ¿no? Esto es un horror, todo ha salido peor en las escuelas en la naturaleza. Hasta que me enteré que el sistema de puntuación alemán va al revés que el nuestro. Es decir, cuanto menor es la nota, mejor el desempeño. Entonces, claro, clac, ahí la moneda cayó, ¿no? Y dicen, oye, este va y lo publica en su tesis, ¿no? Pero claro, yo luego lo entendí, ¿no? Así que, bueno, en todas las áreas que el autor Peter Hefner, estudió, pues en todas, con diferencia, salió mejor la escuela en la naturaleza. Curioso, dato curioso, esperaríamos mejor o más diferencia en la parte corporal, ¿no?, por aquello del movimiento, el juego libre y tal.
a lo mejor en la parte cognitiva, y resulta que donde más destaca es en la cooperación, en las relaciones sociales y en la atención. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con la naturaleza? Bueno, pues la naturaleza te da, a través de la manera que tenemos de estar en ella y el tiempo que nos da y esa acogida afectuosa que nos da el ambiente natural, nos da todo esto, ¿no? Bueno, valoración del riesgo, importante, esa lección no me la dieron a mí, claro, hacía lo que hacía. Hay que aprender a saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Esta foto también tiene su intrahistoria. Esta foto es de un niño que empezó al mismo tiempo que mi hija mayor. Y esto fue lo primero que hizo. Esta foto yo creo que la tomé al segundo o tercer día de empezar con saltamontes. Bueno, pues mi hija tardó 3 años en hacer esto mismo. Nadie le dijo a él lo que tenía que hacer, ni nadie le dijo a mi hija que lo tenía que hacer. Era cuestión de que cada uno estaba preparado cuando lo estuvo, ¿no? Y bueno, creo que eso es importante también. Luego la digestión de ese logro, ¿no? Cuando por fin lo logra, claro, todas las compañeras que estaban en ese momento con mi hija pisándose el pie, como, ¡ay, lo he conseguido! Pero no vamos a decir nada porque, claro, había que dejar que ella misma lo sintiera, ¿no? Esta es otra tarea también importante desde el punto de vista de la educación, el dejar que las experiencias empapen a la persona, ¿no? Cuando tiras la piedra y se cae al charco y se hunde, no le vas a decir el resultado, vas a dejar que esa persona lo digiera, porque si no dejas ese proceso de digestión, no ha servido para nada, ¿no? Y aquí igual. Entonces hay que pisarse a veces hay un poco el pie para no adelantarte, ¿no? Y ver, cuando ya le ves la sonrisa así de oreja a oreja, ya te das cuenta que lo ha digerido. Y no suele tardar mucho, es una cuestión de segundos. O sea que bueno, pues hablando de árboles, de trepar a los árboles, esta gráfica me gusta mucho también porque habla de la resiliencia en relación a trepar árboles. Es decir, de qué manera trepar árboles nos da resiliencia. Entonces, hombre, si te has caído un par de veces, a lo mejor sí, pero no va por ahí la cosa. Es más el empoderamiento que te da, el sentir que tú puedes subir al árbol y ver el mundo desde ahí arriba, esa sensación de capacidad, de poder, de autoestima que te da eso, cómo luego te ayuda a 3 parámetros, ¿no? A adaptarte a situaciones inciertas, a afrontar desafíos y a desarrollar herramientas emocionales para resolver problemas y tomar decisiones. Las 3 cosas que dices, ¿qué tiene esto que ver con subir a un árbol? Bueno, pues es que la acción de subir al árbol te da todo eso, ¿no? Y en las barras lo que vemos es más a la izquierda cuando hay poco impacto, más a la derecha cuando hay mucho impacto de subir a los árboles en estos 3 parámetros, ¿no? Y como vemos que las barras de la derecha son más altas que las de la izquierda. Otro aspecto, la confianza, la cooperación, la empatía. Ya hemos visto en la tesis de Hefner cómo ese era un aspecto clave, era el aspecto que casi mejor había salido de su estudio, ¿no? Y aquí lo que vemos es un trabajo que se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos tenían esa necesidad de competir tan grande que decidieron quitar el momento de recreo, el momento del patio, porque decían que eso era una pérdida de tiempo. Entonces, en muchos coles, incluso de primaria, en secundaria ya ni os cuento, no hay recreo, no hay descanso, no están nunca al aire libre, ¿no? Bueno, pues en un colegio decidieron probar a ver qué pasaba si salían al patio durante un rato, ya en modo recreo, como lo conocemos aquí, ¿no? Entonces, en el 2008 todavía no lo hacían, en 2011 ya lo habían hecho durante un par de años, ¿no? Y se veía cómo mejoraba la puntualidad, el tiempo de empezar una clase, a sentarse y escuchar, ¿no? Cómo mejoraba el estado de ánimo después del juego, cómo estaba la concentración antes del juego y después del juego. En rojo ya veis la barra que es después del experimento, ¿no? Cómo retenían la información antes del juego y después del juego. La calidad de las interacciones, fijaros la diferencia aquí tan grande. Bueno, obviamente la enseñanza al aire libre no existía antes y después sí. Y luego incidentes de comportamiento difícil, esta es la que más me gusta. O sea, desapareció la conflictividad. O sea, el estar al aire libre consiguió autorregular las emociones, autorregular las relaciones y no digo que no haya conflictos, pero fijaros la diferencia, ¿no? Y Estados Unidos precisamente creo que necesita mucho esto, ¿no? Cuando precisamente pueden ir armados hasta los dientes a los colegios, pues en fin, conviene reducir la conflictividad, ¿no?
Bueno, otro también relacionado con el movimiento, la motricidad gruesa. La motricidad, claro, es clave, es lo más obvio que pensamos cuando estamos en la naturaleza. No hay escaleras mecánicas, ni está todo en planito normalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el estar en la naturaleza en la movilidad, en la motricidad? Pues hay un estudio aquí que han hecho comparando un día normal en una escuela, un día normal con clases de educación física y una escuela en el bosque o en la naturaleza. Y les han puesto a los niños un podómetro de estos, bueno, a veces lo ponen en la muñeca, en el pie, y con eso medían la actividad física de esos niños, ¿no? Entonces, el grado de sedentarismo en una escuela normal llegaba casi al 75%, estaban el 75% quietos, casi el 20% movimiento ligero, digamos, para ir al baño y cosas así, y movimiento moderado o vigoroso, solo un 6-7%. Lo alucinante es que con clase de educación física los porcentajes apenas variaban. Había un poquito más de actividad vigorosa, un poquito más de actividad ligera, y el sedentarismo prácticamente igual también, pero en las escuelas, en el bosque, escuelas en la naturaleza, el porcentaje de sedentarismo del 40% y ejercicio moderado y vigoroso hasta el 25%. O sea que sube exponencialmente el movimiento en este tipo de escuelas, ¿no? Bueno, esta foto no es de Saltamontes, os podéis imaginar, en Madrid no tenemos esto, la canción ya lo dice, en Madrid no hay playa, ¿no? Tenemos la conexión, la felicidad, la trascendencia, estas sensaciones que nos da cuando permanecemos en la naturaleza. ¿Quién no ha tenido un poco esa sensación de alucinar, ¿no?, ante un fenómeno natural, un arco iris, una tormenta, la nieve, no sé, cosas así que bueno, aquí en la playa mismo, ¿no? Esas son sensaciones que solo se pueden tener si estás de forma habitual en la naturaleza, porque ir de visita o pasar de largo porque vas de marcha. Yo recuerdo una anécdota, estaba yo con unos amigos visitando en la Sierra de Guadarrama, justamente el puerto de Cotos, para el que lo conozca. Queríamos subir a una laguna, la laguna Peñalara, que hay un poco más arriba, pero por alguna razón nos enganchamos en una conversación y te enganchas tanto que te quedas ahí parado, hablando, nos quedamos a un lado del camino y estuvimos un rato. Luego, de repente nos callamos y empiezan a aparecer bichos, empiezan a venir pájaros, pero que se nos ponían en los pies, ¿no? Un lagarto así que aparece, insectos que no teníamos ni idea que estaban ahí. Empiezan a aparecer un montón de cosas, o sea, nos habíamos convertido en parte del paisaje, ¿no?, de repente, y dijimos, a la laguna ya la iremos a visitar otro día, ¿no? Esto era increíble, o sea, una sensación de la diferencia tan grande que hay entre caminar, hacer una marcha, que vas, aunque vas andando, pero vas con un objetivo y vas viendo, por la mirada periférica, vas viendo el paisaje, a realmente formar parte de ese paisaje. Fue bastante sorprendente, ¿no? Entonces, en el caso de la felicidad, pues hay un estudio en Estados Unidos que pregunta a los padres, a las familias, cómo creen que se sienten sus hijos cuando están en la naturaleza. Entonces dicen que el 90% los niños se sienten más felices, casi el 90% más sanos, y bueno, va bajando un poco hasta el 70%, pero bueno, tienen más confianza, se llevan mejor con los otros, resuelven problemas, piensan con claridad, y son más amorosos, ¿no?, más afectuosos. Bueno, pues todo esto por permanecer en la naturaleza. Y esto es un poco lo que os decía también, cómo la naturaleza, el contacto con la naturaleza influye a largo plazo. Es decir, si nosotros tenemos oportunidades, tenemos una sensación de conexión con la naturaleza, que es esta flecha azul. Es un estudio que ha hecho una investigadora, una psicóloga, creo que es norteamericana, se llama Chawla, C-H-A-W-L-A, y lo pone aquí pero muy pequeñito. Y ella piensa que eso, si tenemos ese contacto habitual, regular con la naturaleza, tenemos experiencias significativas en la naturaleza, con el tiempo nos va a tener una mirada más positiva, no solo hacia la naturaleza, sino hacia nosotros mismos. Es decir, que no solo tendremos ese vínculo emocional con el medio natural, sino que además nos va a activar, nos va a dar herramientas de liderazgo, de empoderamiento, de capacidad de contagiar a otros. Entonces se da, entre comillas, la tormenta perfecta para que no solo me guste la naturaleza, sino que además tenga unas ganas enormes de contárselo a todo el mundo, ¿no? Y esto es lo que hace que sea el germen de muchos activistas que conocemos, muchos referentes que yo tuve cuando empecé biología, como Félix Rodríguez de la Fuente, que
De pequeño pues iba por ahí por su Poza de la Sal en Burgos, ¿no? O Cousteau o Attenborough, que todavía está vivo el señor. Y bueno, esos son mis referentes que de pequeños estaban mucho en el medio natural, ¿no? Ahora hay otros referentes, no sé si echáis de menos a alguien en esta foto, son activistas ambientales contemporáneos, ¿no? Y cuando pongo esta foto normalmente la gente piensa, ¿y Greta Thunberg? ¿Dónde está Greta Thunberg, ¿no? Que es la activista por excelencia, aunque ahora está más interesada en Palestina, pero bueno, es otro tema. Pero traigo a estos precisamente porque me parece que vale la pena también prestar atención a otras realidades, a otras personas, a otros grupos étnicos también. Pero lo interesante precisamente con respecto a Greta es que estos han tenido, bueno, esto está sacado de una entrevista que les hicieron, una entrevista colectiva que les hicieron a ellos, y ellos de una manera o de otra han tenido experiencias significativas en la naturaleza, pero incluso alguna, creo que era el caso de Xille Bastida, puede ser, creo que fue una experiencia traumática, porque vivía en un sitio en México, se inundó, pues no sé si con un huracán o alguna cosa así, y tuvo que salir de su pueblo natal, se fue a vivir a DF, una ciudad como esa que es muy alienante, ¿no? Y esa experiencia pues la activó, ¿no? Dijo, yo tengo que hacer algo para mejorar el medio. O sea, que a veces no tiene por qué ser experiencias positivas, pero en el caso de los demás sí, era que una infancia pues conectada, una infancia cercana a la naturaleza, ¿no? Fue lo que les movió a luego querer contagiar a otros, ¿no? Y por mi parte, pues inspirar, espero a que vosotros seáis esos que salgáis en esa última foto también en algún momento, y agradeceros la atención, como bien muestra la imagen. Gracias. Muchísimas gracias por una... Puedo usar este agua, ¿verdad? Sí, por una conferencia tan inspiradora, porque nos hace ver la necesidad que realmente tenemos de volver a reconectar con esa naturaleza y aprovecharnos de los beneficios que puede tener para el aprendizaje y para la salud mental y todo lo que tú comentabas a través de tu diapositiva. Pues si os parece, ahora abrimos un turno de preguntas, comentarios, que se genere debate en torno a su propuesta. Lo que me ha llamado la atención es con el ejemplo del sal. Nosotros que estamos ahí, pues tenemos que callarnos, ¿no? Ahí para que ellos pues, saquen sus propias reflexiones. Pero se le puede chinchar, ¿no? Porque me imagino que a lo mejor hay algunos niños que les llama la atención, pero puede ser que otros que no, y que veamos que hay una oportunidad de aprendizaje. Claro. Nosotros podemos chincharle en ese sentido con preguntas que le puedan llevar a decir, sí. Se ha hecho una onda, ¿no te has dado cuenta? O, no sé, ese tipo de preguntas provocativas. Por supuesto, a ver, somos humanos. Yo recuerdo, ya dije yo que yo no soy pedagoga, no soy educadora, pero al principio sí acompañé en Saltamontes porque estábamos completamente pelados y teníamos que buscarnos la vida, ¿no? Y recuerdo las primeras veces que yo me sentaba ahí en un rincón, digo, que no me vean los niños, yo estoy mirándoles, pero ellos que no me vean, porque tiene que ser todo espontáneo, natural, no sé qué, o sea, no tenía ninguna lógica. Claro que estás con ellos y eres un humano como ellos y vas a reaccionar a las cosas que pasan a tu alrededor. Si algo te llama la atención, un bicho, un arco iris, un qué sé yo, lo puedes decir. Lo que quiero decir con esto es que no nos adelantemos a su propio aprendizaje. En el sentido que si ya vemos que ese niño está enganchado, que está haciendo algo, dejar ese tiempito, ¿no? Otra cosa es que, oye, a lo mejor quieras sacarle más jugo y puedas hacer un comentario. Es algo muy sutil. O sea, yo creo que eso con la experiencia, al estar allí, pues ya lo vas notando, pero sobre todo funciona cuando tú tienes un grupo estable de niños, que no siempre es el caso, pero cuando los conoces, cuando sabes de qué pie coge a cada uno. Y luego el ver a un niño en flow, que llaman, ¿no? Está el famoso autor este que escribió el libro que se llama Flow, Flujo, en castellano. El autor, soy absolutamente incapaz de pronunciarlo porque tiene como 20 letras, de las cuales 19 son consonantes. Es un nombre húngaro, de origen húngaro. Pero sí, bueno, no sé si conocéis el libro, pero si no, pues os lo paso también, mando un correo y os envío el título bien escrito. Bueno, el asunto es que el flujo es esa sensación que nos da de conexión íntima, profunda con lo que estamos haciendo, que a veces nos pasa a nosotros cuando estamos con un hobby, ¿no? Una afición que tengamos, nos gusta cocinar, nos gusta el modelismo, yo qué sé, pues estás ahí como súper metido, ¿no?
Y a los niños esto les pasa mucho con el juego y se les nota. O sea, le puede caer una bomba atómica al lado y no se enteran, ¿no? Y claro, cuando están en ese momento es cuando hay que respetar eso un poquito. Si estás un poco así, bueno, parece que puedes ir un poquito más allá, por supuesto la intervención es bienvenida y bueno, por supuesto, ¿no? Pero es observar antes de hacer, ¿no? A mí me gusta usar un término que es intervenir sin interferir. Es decir, intervenir cuando veamos que el momento lo permite, que no estamos interrumpiendo nada, que ahí, por supuesto, sí. Había una pregunta por ahí atrás y ahora sí. Bueno, primero muchas gracias. Yo soy una niña que se ha criado por suerte en el campo y en mi entorno siempre ha habido como mucha iniciativa, ya no tanto en torno a mi familia, sino por la gente que tiene mucha iniciativa de tipo de escuelas alternativas y que se desarrolla más la naturaleza y tal. Y también, uniéndolo también con lo que tú nos has contado, que siempre me ha generado un poco la duda de cómo se prepara a un niño que se ha tirado a lo mejor de 3 a 6 o incluso antes, desarrollándose en esta metodología tan maravillosa, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, pero luego se va a meter en una escuela ordinaria la que va a tener que estar 6 horas a lo mejor sentado en un pupitre, prestando atención a un maestro o una maestra, y me parece que es como mucho choque. Sí. ¿Cómo se prepara a un niño para que ese cambio no de repente le genere? Sí, es una transición importante, sin duda. Y la ventaja, por lo menos lo que hemos observado en Saltamontes, es que los niños a partir de cierta edad piden un poco eso, piden contenido más de cabeza, ¿no? Intelectual, quieren aprender un poco más, y incluso les viene pequeña la naturaleza, en un momento de decir, bueno, yo esto ya me lo he visto, ya me lo sé, ¿no? Quieren un cambio de escenario, un cambio de manera de aprender, quieren cooperar con otros. O sea, hay un salto cualitativo muy importante en ese cambio de 6-7 años más o menos. O sea, esto está estudiado y lo conoceréis mejor que yo, ¿no? Cómo hay un cambio incluso en la estructura cerebral que les pide hacer ese tipo de cosas. Y precisamente ese es el estudio de Hefner, ¿no? Que te hace ver que, aunque el cambio sea radical, desempeñan mejor que los compañeros que han estado de entre 3 y 6 años también sentados en un pupitre, o sea, que se supone que están mejor entrenados, ¿no? Pero no han tenido esa oportunidad, por ejemplo, de trabajar su esquema corporal. De la misma manera, cuando tú haces movimiento libre, juego libre, trabajas tu esquema corporal muy bien, conoces muy bien tu cuerpo. Entonces, cuando te toca estar 6 horas sentado, estás perfectamente sentado, con una posición recta, bien colocada y te permite prestar más atención. Mientras que un niño que no ha adquirido ese esquema corporal está tirado en el pupitre, no sabe cómo colocarse y lo pasa peor porque no termina de concentrarse. Entonces, dicho esto, obviamente es un cambio grande que toca gestionar. Hay niños que lo gestionan mejor, otros peor, pero una parte muy importante que ayuda a gestionar ese cambio es la preparación emocional. Es decir, que todos esos beneficios emocionales de cooperación, de apoyo mutuo, de autorregulación, de flexibilidad, de adaptación a los cambios, va a facilitar que ese niño supere esa transición. La transición está ahí, esa es indudable, pero la va a superar mejor porque tiene herramientas, ¿no? Muchas gracias por la conferencia. Yo te quería preguntar si consideras que el déficit de atención podría estar relacionado con el abuso de tecnología, la enseñanza que se aplica hoy en día o la falta de estimulación en los niños o el contacto con la naturaleza. O sea, como si existiese un sobrediagnóstico. Sí, a ver, no soy especialista en esto, o sea, que hablo de intuición nada más, pero la sensación que tengo es que vamos muy acelerados en general en esta vida, todos, y aquí me incluyo, ¿no? Según salga de aquí me tengo que volver a Madrid, o sea, yo misma participo de esa vorágine, ¿no? Pero yo creo que es posible que haya un sobrediagnóstico, pero, o no, o a lo mejor ese diagnóstico es correcto, pero porque no damos oportunidad a conectar con uno mismo. Yo creo que más que conectar con la naturaleza es lo que falta es una conexión con uno mismo, el saber lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, cómo se siente, el manifestar emociones, el entender las emociones, ¿no? Esto lo hemos observado mucho cuando hemos comparado grupos de educación en la naturaleza convencionales, vamos a decir, con aquellos que tienen diversidad funcional. Porque la diversidad funcional, una cosa que falta estructuralmente a todos es tiempo. Son niños que necesitan más tiempo para todo en general, para las acciones habituales, ¿no? De vestirse, de ir al baño, de comer, de tal. Y
Y para jugar necesitan más tiempo para entender la situación, para con qué quieren jugar, con quién, cuáles son las reglas, todo eso les cuesta más. Y te das cuenta de que justamente son los que menos tiempo tienen. Entonces se produce ese efecto de refuerzo precisamente en quienes más lo necesitan, ¿no? Hay una retroalimentación negativa en este caso, ¿no? De que quien más tiempo necesita es justo el que menos tiene. Y entonces mi duda no es si está sobrediagnosticado o simplemente es que estamos como reforzando en aquellos que son más vulnerables, estamos reforzando el efecto que al final conduce a ese diagnóstico, ¿no? Nada. Bueno, habéis levantado la vez, o sea que como queráis. Adelante. Puntualizar las pantallas con los TDAH. Yo creo que hay estudios que efectivamente el uso de la pantalla implica mucho porque a raíz de la pandemia los pasos se han disparado por el tema y cuanto más chicos, pues claro. Sí. Luego también lo que han dicho de que no estamos conectados con nosotros mismos. Y lo del síndrome de déficit de naturaleza también quería apuntar, aparte de la naturaleza, nuestra propia naturaleza, ya aparte de las pantallas que todo lo malo que tiene, pues los mismos, lo que lo menos, lo que nos movemos, no va a control de nuestra naturaleza y por eso hay muchos problemas que son de eso. Sí. Y luego quería preguntar también en los beneficios, la diferencia entre motricidad fina y gruesa. Y luego había un punto que era la prevención de miopía. Sí. Vale, bueno, motricidad fina y gruesa, efectivamente la gruesa es muy obvia, ¿no? Bueno, antes de eso, perdona, comentar que estoy totalmente de acuerdo contigo, los estudios efectivamente apuntan, ¿no?, en esa dirección de las pantallas y yo misma, si me estudio a mí misma lo noto, me cuesta más concentrarme ahora que hace unos años, ¿no? No sé si la menopausia también, ¿eh? Pues puede ser, pero que en tu caso no aplica. Bueno, y lo que decías también de, no sé qué otra cosa has comentado, pero vamos, que estoy... La naturaleza propia, sí, me parece esencial, el conocerse a uno mismo, sí. En cuanto a la pregunta, motricidad gruesa y fina, la motricidad gruesa es evidente, estamos moviéndonos en un entorno irregular y toca desplazarse, toca esquivar. De hecho, hay estudios que dicen que hay más accidentes en parques, ¿no?, donde hay columpios y cosas así, que en la propia naturaleza. Porque los niños que están habitualmente en la naturaleza saben moverse en 3 dimensiones, saben esquivar cosas, ¿no?, una rama, una piedra, mientras que un niño que está acostumbrado a un parque todo lisito y acolchado, pues no tiene esa costumbre, ¿no? La motricidad fina, yo recuerdo una crítica que nos hicieron, claro, es que aquí todo es motricidad gruesa, ¿no? Pero no he traído una foto de un niño que se encontró un niño una cuerda de estas de tender, de plástico, que son muy rígidas, y quería anudarla a un palo. Bueno, eso es difícil para cualquiera, pero si encima tienes manos de 4 años, pues más, ¿no? El niño lo consiguió, pero yo recuerdo estar con él y tardó media hora hasta que lo consiguió. Ahí no hubo ningún adulto que dijo, no, deja que ya te lo hago yo, ¿no? Sino que él mismo, pues al final acabó haciéndolo. Entonces, motricidad fina sí se trabaja, pero se trabaja de una manera irregular, en el sentido que no sabes muy bien cuándo va a suceder el qué, el cómo. En general esto vale para todo, no solo para la motricidad, sino para todos los aprendizajes que tienen lugar en la naturaleza. El problema es que tú te estás basando en el juego espontáneo, entonces las cosas suceden cuando suceden, ¿no? No hay una programación, no hay hay una secuencia natural, porque esa surge de forma natural, pero sucede cada una en su momento, cada niño cuando está preparado para ello, ¿no? O sea que esto es lo difícil, este es el desafío de registrar todo lo que está pasando, de documentar, porque a uno, como conté con el caso del árbol, pues uno se sube en un momento y el otro en otro momento. Y con la psicomotricidad fina pasa igual, sí que están jugando con ramitas, con piñas, con flores, ¿no? Estar desmontando una flor pétalo a pétalo para ver cómo es, pues eso también es psicomotricidad fina al final, ¿no? Y todo contribuye a ese esquema general del cuerpo que al final es armónico, porque sucede cuando tiene que suceder, no cuando marca la programación trimestral, ¿no? Y luego la miopía, sí, pues la miopía es muy sencillo de entender. En un aula, un sitio como este, pues tenemos las paredes a distancias fijas, nunca vamos a estar a más de 5 o 6 metros de la pantalla, o a 30 centímetros, 20-30 del papel. O sea, la iluminación, además por ley, es la que es, o sea, tiene unos lúmenes X,
y el ojo se acomoda, el ojo pues dice, pues esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, claro, sales ahí fuera y de repente tienes un sol como hace ahora mismo, o tienes un día nublado, o estás mirando a larga distancia los montes que hay al fondo, o estás mirando a la flor que tienes en la mano, tienes condiciones de iluminación distintas a lo largo del día, no es lo mismo la mañana que el mediodía, que la tarde. Entonces el ojo está haciendo gimnasia todo el rato. De hecho también hay estudios. Sí, lo sé. Sí. Por ejemplo, en Asia han pasado del 30 o 40, se han llegado al 80 y pico de miopía. Sí. Y es porque en los últimos tiempos se está mucho más cerrado. Claro, totalmente. Sí. Gracias. Y había una preguntita por aquí. Sí, por aquí, Katia. Lo primero, agradecerte la confianza que nos has dado. Yo por lo menos me he quedado muy relajado. Estás a la ventana también. La atención en mi caso por lo menos tampoco ha descendido, y también a Javier por organizar esta sesión que creo que ha sido de mucha utilidad para todos. A mí como maestro de primaria me surge ese debate interno, ¿no? Y que quería exteriorizar y que por favor aportaras tu experiencia. ¿Cómo conciliamos ese juego libre, esa pedagogía de la lentitud que tan potente es con el tiempo? Con ese caballo de batalla que todo maestro, todo profesor también de secundaria lleva, ¿no? Ajustarse a un objetivo de etapa, ajustarse a un currículum, a una hora que es que ha acabado la sesión y que viene el profe de inglés, ¿no? Sí. ¿Cómo conciliamos ese planteamiento que tú nos haces en ese contexto formal, donde el tiempo nos apremia continuamente? Y para simplificar un poco, ¿no? Podemos tener tres escenarios, ¿no? Menos es más, el término medio, ¿no? Ese juego propuesto, provocado, o directamente irnos a lo que venimos haciendo en esas actividades, que intentamos hacerlas más lúdicas, pero todo muy reglado, muy dirigido. ¿Por qué optaría? Bueno, por resumirlo en una palabra, diría alianzas. O sea, normalmente los profesores no trabajamos de forma aislada, trabajamos en un claustro, ¿no? Tenemos un equipo, hay una dirección de centro o de departamento, lo que sea que tengamos. Y creo que esto funciona mucho mejor si tejemos alianzas dentro entre profesionales, ¿no? Porque eso te va a permitir, por ejemplo, decir, pues vámonos 2 profesores afuera con el grupo. Primero, eso permite también garantizar pues ese ambiente, la seguridad también, que no hemos hablado de ese tema, pero oye, también hay que tenerla en cuenta, estar en el medio natural, ¿no? Y yo qué sé, un profe de lengua y otro de matemáticas, pues vamos a jugar con formas, a describir las formas y luego a dibujarlas, y entonces cogemos cosas del currículum de matemáticas y del currículum de lengua, ¿no? Y lo haces pues más a lo mejor a través de provocaciones o propuestas. O sea, hay que ir buscando compromisos, ¿no? Entiendo que cuanto más avancemos en el currículum, más en las etapas también, más complicado va a ser estar siempre fuera. Tampoco estoy defendiendo eso porque no es realista, ¿no? Y por tanto también mi segunda recomendación es compasión con uno mismo, como docente y como equipo. Es decir, vamos a ir poco a poco, vamos a ir probando. Vamos a ir sintiéndonos cómodos, ¿no? Lo primero es a lo mejor salir al patio, luego lo siguiente es salir al bosque que hay enfrente. Lo siguiente es salir en lugar de 1 hora, 2 horas. Lo siguiente a lo mejor es una mañana. Ir probando poco a poco, ir construyendo recursos poco a poco, construyendo ese currículum alternativo que se puede, ¿no? Con las características que tiene el estar al aire libre. Esto es un trabajo y por eso me gusta también el menos es más, porque veréis, si os metéis en Pinterest o en Instagram, pues veréis inspiraciones maravillosas para crear materiales, para trabajar al exterior, unas cosas muy creativas, muy vistosas, ¿no? Pero no todo el mundo tiene tiempo y ganas o capacidad. Yo soy minimalista en parte también porque mi torpeza me ha obligado a serlo, ¿no? No tengo mucha maña para las manualidades y digo, pues venga, peñas y piedras y palos y ya está, ¿no? Ya me lo sabe la naturaleza. Pero viendo luego cómo funciona, resulta que es mucho más fácil, te hace la docencia más fácil, pero tienes que estar cómodo. O sea, el docente tiene que estar cómodo antes de dar ese paso, porque si no, no va a funcionar. Entonces, mejor, poco a poco, abrimos un día la puerta, salimos, probamos, y vas haciendo pequeños experimentos, ¿no? Pero tejiendo también alianzas con el de al lado, con el que te llevas bien a la hora de tomar café, oye, ¿por qué no probamos? Y eso poco a poco, como la lluvia que va empapando suave el terreno, pues poco a poco van creciendo luego las hierbas, ¿no? La lluvia torrencial se la lleva, pero la lluvia lentita, como lo llaman en Galicia, el orvallo, ¿no? Pues va haciendo ahí suelo. O sea que pedagogía del tiempo también hay. Bueno. Ya que hablamos de tiempo, Katia, también, bueno, en primer lugar también agradecerte
la conferencia al departamento, a la facultad, en tener la posibilidad de oírte. Yo como profesor también de ciencia y como físico siempre he defendido mucho la tecnología, el estudio de ciertos fenómenos que aunque sean naturales, ocurren a un ritmo que por mucho que esté en la naturaleza puede no permitirte ver el fenómeno en su totalidad, ¿no? Como pueden ser pues, los eclipses, bueno, los eclipses se pueden ver las fases de la luna, o el movimiento del sol a lo largo del año, o violar incluso las leyes de la física y moverte con esos simuladores a velocidades superiores a las posibles. Es cierto que no puedes estudiar la naturaleza sin ir a la naturaleza, ¿no? pero también es cierto que este tipo de fenómenos creo que requieren esa tecnología que te permite un poco violar. ¿En qué sentido se complementáis vosotros, si lo hacéis, ese estudio de la naturaleza con este tipo de cuestiones que comentas? Bueno, nosotros como trabajamos con infancia temprana, dentro de lo que cabe, 3 a 6 años, tampoco metemos mucho currículum, pero es verdad que teníamos porque este año no lo hemos hecho, pero un compañero vuestro, que era un educador ambiental, que venía una vez a la semana y hacía cositas con los niños, les mostraba cosas que veía por el campo, les contaba historietas, cosas de etnobotánica, cosas así, ¿no? Y a veces recuerdo algo muy sencillo, usaba aplicaciones para determinar plantas, determinar insectos, bueno, eso es un uso bastante sencillo, digamos, o tomar fotos. O sea, la tecnología no está reñida en absoluto para mí con el conocimiento del medio natural, todo lo contrario, lo acentúa, ¿no? Uno puede incrementar ese conocimiento y mejorar los experimentos, sobre todo si ya hablamos de una primaria, pues bueno, los chavales fascinados, porque claro, les dejas usar un cacharro y estás al exterior, pues la tormenta perfecta también, en sentido positivo, ¿no? O sea, que les permites hacer sus experimentos enriquecidos, digamos. O sea, que yo totalmente a favor, siempre y cuando no se quite el elemento emoción. O sea, que sientan la emoción de vivirlo en primera persona, ¿no? Porque hace poco participé en un grupo de trabajo que tenía que ver con uso de tecnología y educación en la naturaleza, pero básicamente lo que me estaban transmitiendo era cómo hacerlo todo virtual. Y digo, bueno, que si lo haces todo virtual al final no es educación en la naturaleza, ¿no? Yo creo que la palabra en, la preposición en, es quizá la más importante de ese sintagma, educación en la naturaleza, ¿no? Y eso no tiene que desaparecer, porque si no desaparece y te permite enriquecer experiencias que de otra manera no podías tener, pues ¿por qué no? Claro. ¿Y trabajáis con realidad aumentada? ¿Con qué, perdón? ¿Realidad aumentada? No, nosotros no, son niños muy pequeños, no sé. Solo con pequeños. Claro, yo solo estoy con 3 a 6, sí. Yo, bueno, curiosamente luego en la facultad estoy con ingenieros, o sea, con chavales ya todo lo contrario, el otro extremo, pero con ellos justo lo que quiero es destecnologizarlos, ¿no? Porque ya están tecnologizados hasta la médula, lo que quiero es que respiren el aire de Plaza de España, que en fin, y que, bueno, que vivan la realidad. O sea, ahí les saco de todo lo tecnológico, pero... También es un buen escenario para enseñar a usar estas tecnologías, ¿no? Las tecnologías, los móviles no son solo para chatear, ¿no? Claro, muchas veces claro, hablamos de la generación digital y es la generación de las TikTok, redes sociales. la generación TikTok. Te pone a hacer algo serio, tampoco hay digitalización, ¿no? Eso es también un buen escenario para enseñar a usar. Sí, usar una brújula, usar... Enseñar a usar. Claro, totalmente. El buen uso que se le puede dar a ese... Totalmente, sí. Que se ha hablado de primaria, infantil, esas edades tempranas, que es obvio que los niños aprenden más mediante la experiencia, el aprendizaje-error, el constructivismo. Pero yo te quería preguntar si esta metodología o este método de enseñanza es viable en ámbitos como por ejemplo secundaria o universidades, que sí que hay que adquirir competencias mucho más específicas. Sí, bueno, es un poco lo que decía antes, que a medida que avanzas en edad, en etapas, lógicamente se complica un poco lo de hacerlo todo al exterior, ¿no? Yo no digo que no puedo pretender estudiar una carrera universitaria toda en la naturaleza, pero sí se pueden hacer sesiones significativas, ¿no? Se pueden hacer muchas sesiones que tengan, bueno, que afiancen lo que has visto en el aula o que relacionen lo que has visto en el aula con lo que estás viendo al exterior. Y de hecho tengo varios compañeros que imparten clase en la universidad y lo están haciendo así, compañeros en pedagogía, en educación, en geografía,
yo misma en ingeniería, ¿no? O sea, sí, otra cosa es cuánto lo puedas hacer, de qué manera lo puedas hacer para que se genere esa conexión. O sea, lo importante para mí es generar emoción, que esa emoción se traduzca en un vínculo, ¿no? En un vínculo con lo que ha sucedido, con el aprendizaje, con el lugar, con la experiencia, con los compañeros. Y eso lo puedes hacer, con adultos lo puedes construir más fácilmente, digamos, lo puedes tunear un poquito más, porque lo puedes hacer mucho más dirigido, ¿no? Con niños necesitas más tiempo, con adultos puedes comprimir ese tiempo y bueno, combinarlo con lo que estás viendo en el aula. Pero sí, hay muchos ejemplos que se están haciendo. Sí. Perdón, que veía un lápiz, pero no te veía a ti. Muchas gracias por la conferencia. A mí lo que me pasa cuando veo estas cosas es que me da pena, que al final es un privilegio para los que vivimos en un pueblo pequeño, para los que viven en países con poca densidad de población, como Alemania o Finlandia. Y claro, para alguien que vive al lado de un bosque es muy fácil ir a la naturaleza o tener una escuela en la naturaleza. Sí. Para alguien con poder adquisitivo es fácil tener al niño en un Montessori que está en mitad del campo, pero claro, eso yo ya no lo veo sostenible, el que tú tengas que consumir, hacer emisiones todos los días para llevar a tu niño a un campo, a un colegio en el campo, me parece incoherente, ¿no? Vosotros habéis trabajado en líneas de llevar la naturaleza a los colegios urbanos, el hacer activismo para que un cole de barrio, que al final es lo más sostenible, ¿no? Lo más coherente con proteger la naturaleza, que es estar en un cole de barrio, para que lleven la naturaleza allí, para que se luche porque haya más zonas verdes, para que los patios tengan estructuras de nieve donde los niños puedan tener esa motricidad, esa sensación de riesgo que ha hablado. Totalmente de acuerdo con lo que decías. Los proyectos de educación en la naturaleza, como Saltamontes, a veces tienen la etiqueta de elitista por justo todo esto que tú acabas de decir, y con razón, porque claro, son proyectos que al no estar reconocidos no se podrán homologar nunca ni podrán formar parte de la oferta pública, ¿no? Con lo cual, claro, hay que pagar a esos educadores y ese sostén económico viene de las familias. O sea, eso es un nudo gordiano que tenemos ahí que no está resuelto, ¿no? Porque además justo quien más necesita ir a la naturaleza es el que no tiene una familia que ya es consciente de la necesidad de hacerlo, que ya tiene un estilo de vida conectado con la naturaleza. O sea, es justo el que no tiene a lo mejor acceso a todo eso. Nosotros no nos podemos permitir, sí que lo hemos planteado alguna vez en alguna reunión, el becar, por ejemplo, a algunos niños que no tengan esa posibilidad económica, pero es que lo que habría que becar es el proyecto, porque estamos, pues eso, bajo mínimos, ¿no? Estos proyectos tienen esa dificultad, que tienen una ratio muy baja de acompañante, o sea, de niños por acompañante, y por lo tanto los sueldos pues son el gasto más grande, ¿no? Bueno, gasto, inversión, vamos a decir. De acuerdo también en que hay familias que se desplazan muy lejos, están viajando con el coche, llevan a los niños media hora en coche, otra media hora de vuelta. Bueno, eso habrá que plantearse si eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero lo que sí estamos haciendo es dando charlas como estas en muchos colegios, en España en general, o sea, tanto en Madrid como en otros lugares. Casi doy más charlas en coles que en otro tipo de entornos, ¿no? Que en coles que dicen, bueno, vale, yo no estoy a las puertas de un parque nacional como vosotros, o como podéis estar aquí en Granada, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Que además mi director o mi directora no me deja salir, pues ¿qué puedo hacer con un tiesto? Y entonces, bueno, yo les suelo explicar lo que he apuntado muy brevemente antes, lo de la mirada y la actitud. Si tenemos una mirada hacia esto y una actitud de interés hacia esta forma de educar, es que con un tiesto te puede servir. Simplemente con mirar por la ventana y entender que el aire que respiramos es naturaleza, que el agua que bebemos algún día fue río o algún día fue lluvia, si eso lo tenemos integrado y lo entendemos, es que podemos conectar con la naturaleza desde los sitios más inverosímiles. Obviamente mola más ir a un parque, a un bosque, eso está claro, pero bueno, en la medida de lo posible se intenta facilitar, claro. De momento estamos así. ¿Hay más intervenciones? Sí, muchas gracias, Katia. Yo creo que
Tu charla no nos ha dejado indiferentes a ninguno, lo has expresado con una gran sensatez, todas las cuestiones que ya han salido a flote. Y nada, pues te dejamos aquí las... Muchísimas gracias. Gracias.